Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase de historia. Hoy día vamos a ver totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial. Hola a todos, ¿cómo están? Ahí los estoy viendo. Miren, antes de empezar, les quiero hacer una pregunta. Si les molestaría que empezáramos las clases media hora más tarde, los siguientes lunes, o sea, no a las 6:30, sino a las 7. Porque la clase anterior a la de historia, que es la de biología, parte a las 5. Y ahí hay muchos que tienen problemas para llegar a esa hora a ver la clase. Entonces preferirían verla a las 5:30, como para atrasar todo media hora. Entonces, ver si les molestaría mucho empezar media hora más tarde. O sea, en vez de empezar a las 6:30, empezar a las 7. No hay problema, dicen por ahí, ya, sería lo mejor. Porque así todos estamos contentos y podemos alcanzar a llegar tanto a la clase de biología como a la clase de historia. Ya. Entonces, como les dije, la clase de hoy es de totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué vamos a ver entonces? No, algunos preguntan, no, solo la de historia. Sería para el día, por ahora, por lo que me han dicho, es para el día lunes. Después, si van a cambiar otros horarios, les van a ir avisando. ¿Ok? ¿A qué hora terminaría la clase? Miren, generalmente la clase dura 1 hora y media. Obviamente, yo haría lo posible por no hacerlas tan largas, pero ustedes saben que son muchos los contenidos que hay que ver en cada clase. O sea, si ahora estamos empezando a las 6:30, generalmente terminamos a las 8. Si empezaría a las 7, terminaríamos a las 8:30, pero podríamos hacer un esfuerzo para terminarlo un poquito más temprano y que no sea tan tarde. Bien, entonces en la clase de hoy vamos a ver el surgimiento del fascismo. Vamos a ver entonces el fascismo italiano y el nazismo alemán y las etapas de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de empezar, como igual hicimos la clase pasada, vamos primero a ver el objetivo de la clase y después vamos a responder algunas preguntas sobre el contenido que vimos en la clase anterior, como para repasar. ¿Ok? Entonces, el objetivo de esta clase es comprender la importancia de los acontecimientos del periodo entre guerras como detonantes del surgimiento de las ideas fascistas y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pasemos al tiro a ver las preguntas sobre los temas que vimos en la clase pasada. Primera pregunta, a ver, vamos a correr un poquito. Ahí, primera pregunta. El siglo XX, como periodo histórico, comenzó con la Primera Guerra Mundial. Los principales procesos abiertos por la guerra serán representativos de gran parte del siglo pasado y son 1. Fin de la hegemonía europea. 2. Nuevo mapa de Europa. 3. Crisis del capitalismo. Entonces, las alternativas son A solo 1, B solo 2, C solo 3, D solo 1 y 3 y la E 1, 2 y 3. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? Aquí muchos dicen la B, la B, la B. Parece que todos están votando por la B. Fíjense en la pregunta. Los principales procesos abiertos por la guerra serán representativos de gran parte del siglo. Y son, nos está preguntando sobre, a raíz de la guerra, ¿qué procesos se llevaron a cabo a lo largo del siglo XX? A ver, B, 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 algunos dicen D, D, B, parece que esto está entre la B y la D. Ya, bueno, la respuesta correcta es la D. No, perdón. Ay, no me hagan caso. La respuesta correcta es la E. Son todas. Vamos a ver que al finalizar la Primera Guerra Mundial, va a llevarse a cabo el fin de la hegemonía europea. ¿A qué se refiere esto? Que vamos a tener como principal nueva potencia Estados Unidos. Acuérdense que ya Europa va a quedar devastada después de la guerra y vamos a ver como que no es que se acabe la hegemonía, sino que a lo largo de este periodo, poco a poco, Europa ya no va a estar siendo como el centro del mundo, sino que las cosas ahora se van a desplazar a focos como Estados Unidos y también Japón. Van a ser, y Rusia con este nuevo modelo comunista. ¿Ok? La 2 también es real porque, bueno, todos dijeron que esa era verdadera. Vamos a tener un nuevo mapa de Europa, principalmente por la desintegración de algunos imperios.
Y la tercera también es verdadera porque a fines de la década del 20, en 1929, vamos a vivir la crisis de la Bolsa de Nueva York, que va a ser una crisis a nivel mundial. ¿Por qué está relacionada con la Primera Guerra Mundial? Porque después de la guerra, o la gran mayoría de los países dependían de alguna manera económicamente de Estados Unidos. Entonces, al desatarse esta crisis, fue aún mayor debido a esta dependencia que tenía gran parte de los países de la economía estadounidense. ¿Ok? Sí, la crisis de 1929, que pasó en Estados Unidos, pero va a ser una crisis mundial. Siguiente pregunta. El primero de los tratados de paz que se firmó después de la guerra fue el de Versalles, que se firmó en 1919, que establecía duras sanciones para A, el Imperio Otomano, B, el Imperio Alemán, C, las minorías balcánicas, D, el Imperio Ruso y E, el Estado italiano. Ya, parece que esto quedó clarísimo. Sí, las sanciones del Tratado de Versalles van a ir principalmente dirigidas al Imperio Alemán. Y vamos a ver cómo eso va a influenciar ahora en el surgimiento, o sea, la clase que vamos a ver hoy día, surgimiento de los fascismos y la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Siguiente pregunta. Entre los procesos desarrollados en el periodo entre guerras y que tuvieron un alto impacto histórico, podemos reconocer, estamos hablando del periodo entre guerras. 1. La crisis de la economía capitalista a fines de la década del 20. 2. El debilitamiento de las democracias. 3. El ascenso de los totalitarismos. Entonces, A solo 1, B solo 2, C solo 3, D solo 2 y 3 y la E 1, 2 y 3. Algunos dicen la A, otros la E, otros la D. Aquí parece que está más divididas las votaciones. Acuérdense que estamos hablando del periodo entre guerras. D. Aquí otros votan la A. Bien, la alternativa correcta a la pregunta 3 es la E. Son todas. Vamos a ver que durante el periodo entre guerras, fuerte va a ser la influencia de la crisis que les dije, la crisis de 1929. Las democracias se van a debilitar justamente porque no van a poder hacer frente a esta crisis y a los problemas que posguerra, y eso va a llevar a que nuevas ideas surjan, como el caso de los totalitarismos, que lo vamos a ver más en profundidad ahora en la clase de hoy. Cuarta pregunta. Entre 1918 y 1921, en Rusia se desencadenó una cruenta guerra civil, que concluyó con el triunfo del Ejército Rojo. Superada la guerra civil y asegurado el poder comunista, se estableció una nueva política económica para enfrentar el deterioro de la economía y el atraso agrario e industrial. La NEP desarrolló 1. Un sistema mixto mezclando elementos capitalistas y socialistas. 2. La propiedad privada campesina. Y 3. Planes de producción cada 5 años. Tenemos A solo 1, B solo 1 y 2, C solo 1 y 3, D solo 2 y 3 y la E 1, 2 y 3. Algunos dicen la B. Vamos a estamos hablando de la guerra civil que se vivió en Rusia después de la revolución de 1917. B también. Otros dicen la D. Otros creen que es la D. Bien, les digo que la alternativa correcta es la B, 1 y 2. Acuérdense que Lenin, cuando propuso esta nueva política económica, asumió que se trataba de un paso hacia atrás, ¿cómo se dice? Porque mezclaba un poco elementos capitalistas y socialistas. Como que no era totalmente socialista. ¿Por qué? Porque la alternativa 2 dice porque la propiedad privada campesina sí existió. Si bien las grandes empresas, las grandes industrias, todos quedaran a manos del Estado, pero se le permitió a pequeños campesinos tener propiedad privada. Por eso se habla como de un paso atrás. La tercera no es correcta porque los planes de producción cada 5 años fueron la política de los planes quinquenales que llevó a cabo Stalin. Perfecto. Y la última pregunta, y seguimos después con la clase de hoy, es la siguiente.
La crisis de la Bolsa de Nueva York se inició el 24 de octubre de 1929, con una masiva oferta de acciones a bajo precio, debido a varios días de descenso en las cotizaciones. El 29 de octubre, la bolsa se hundió cuando se negociaron más de 16 millones de títulos, es decir, de acciones, y las ganancias acumuladas en los meses anteriores se volatilizaron. Esta crisis produjo una gran depresión que se manifestó en otros aspectos en 1. La quiebra de los bancos. 2. La reducción de la demanda. Y 3. El cierre de las fábricas. Entonces, solo 1, solo 3, 1 y 2, 2 y 3 o 1, 2 y 3. ¿De qué manera, la pregunta dice, de qué manera se manifestó entonces esta crisis que se desarrolló en la Bolsa de Nueva York? A ver, parece aquí todos dicen la E. La E, la E, la E, la E, la E. Seba dice la E, Mariana dice la E. Andrea también, Marcelo también. Exactamente. Bien. Les digo a todos que están en lo correcto, la respuesta correcta es la E. Y entonces ahora vamos a pasar ya a ver propiamente tal la materia del día de hoy, que como les dije es el surgimiento de la idea fascista. Vamos a ver el caso de Italia y de Alemania y las etapas de la Segunda Guerra Mundial. A ver, Nicolás pregunta por la reducción de la demanda, ¿fue antes de la crisis? Sí, también, obviamente. Pero después de la crisis, al no haber dinero o una alta inflación, obviamente la demanda bajó aún más, por eso muchas fábricas cierran, por eso aumenta la cesantía, etc. Entonces, el surgimiento de las ideas fascistas durante el siglo XX, vamos a ver después de la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a ver que van a ser varios los factores que van a contribuir al surgimiento de estas ideas. Por un lado, vamos a tener los problemas, obviamente, que transcurrieron después de al finalizar la Primera Guerra Mundial. Un caso obviamente muy claro es el caso de Alemania, que sufrió una fuerte crisis económica durante la posguerra, y aún más grave fue porque con el Tratado de Versalles se le obligó a pagar reparaciones a quienes habían vencido en la guerra, a las potencias aliadas. Entonces, obviamente, la inflación en Alemania fue altísima y el desempleo aún mayor. Y esto aumentó claramente las tensiones sociales dentro de Alemania, pero Alemania no es solo el caso. Es un ejemplo porque fue como uno de los más graves. Pero se va a dar en general en la mayoría de los países alemanes, que muchos países no van a saber, muchas democracias no van a saber enfrentar los problemas traídos después de la guerra, y va a haber un gran descontento social a raíz de esto. Entonces, estas tensiones y estos problemas que trajo el periodo después de la Primera Guerra Mundial va a ser un cultivo favorable para el crecimiento de posturas radicales que van a proponer nuevas ideas y nuevas formas, tanto de izquierda como de derecha. No solo es el caso de los fascismos, van a surgir un montón de ideas. Y como les dije, bueno, Italia tampoco obtuvo todo lo que esperaba después de la Primera Guerra Mundial, si bien en un principio formaba parte del bando alemán también, después se cambia y forma parte de los aliados, o sea, de los vencedores de la guerra, y no consiguió todas las aspiraciones territoriales que esperaba después de haber participado y haber ganado y haber sido parte del grupo que ganó la guerra. No tuvo todos los territorios y todas las aspiraciones que esperaba tener en el Tratado de la Paz de Versalles. Entonces, también, lo mismo que Alemania, un amplio sector de la clase media empezaron a ver y a poner su mirada como en otras ideas. Entonces, tenemos que estos problemas que acarrea el fin de la Primera Guerra Mundial, el debilitamiento de muchas naciones, va a hacer que empiecen a surgir nacimiento de nuevas posturas, de nuevas ideas más radicales. ¿Okay? Otro factor que ayudó al surgimiento de las ideas fascistas fueron los problemas y los cuestionamientos que tuvieron las democracias en Europa. Todo muy ligado con lo que acabo de decir. Por ejemplo, ya desde fines de la Primera Guerra Mundial se venían cuestionando los sistemas democráticos y su efectividad para regir y para gobernar un Estado. Pero fue la Gran Depresión, la crisis de 1929,
la que definitivamente desató el descontento en algunos países y en algunos sectores con el sistema democrático en Europa. Este colapso económico, obviamente, como ya les dije, trajo malestar social, y la gente empezó a buscar entonces nuevos modelos y nuevos liderazgos políticos, ya que las democracias no estaban siendo capaces de solucionar los problemas. Y vamos a ver entonces que tenemos, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada? Que al finalizar la guerra mundial, paralelamente se estaba llevando a cabo la Revolución Rusa. Entonces vamos a ver cómo también las nuevas ideas de izquierda y las ideas comunistas van a ser un foco donde algunas personas, algunos grupos, van a poner su mirada como una alternativa a la democracia y al modelo capitalista liberal. Pero al mismo tiempo que el comunismo fuera una opción, va a llevar a que muchos sectores tuvieran miedo a la expansión de este pensamiento y se elevara el número de europeos que adoptaran posturas fascistas, que era contraria al comunismo. Bueno, como ya les dije, y muy ligado a todo esto, va a estar también las repercusiones de la crisis de 1929 en el surgimiento de estas ideas fascistas, el hundimiento de la Bolsa de Nueva York y esta crisis económica durante toda la década del 30 va a hacer que Alemania, que dependía muchos de, no solo Alemania, sino muchos de los países europeos, tenía una dependencia económica a Estados Unidos, y obviamente si la crisis se lleva a cabo en Estados Unidos, va a hacer que esta crisis sea de orden mundial, todos se vean afectados, no sepan enfrentarla, mucho desempleo, mucho descontento social, mala calidad de vida. Entonces va a generar un ambiente de hostilidad hacia los gobiernos, que no son capaces de enfrentarlo. Vamos a ver que en el caso de Alemania, terminada la guerra, el Kaiser Guillermo va a abdicar y se va a fundar la República Democrática, conocida como la República Democrática de Weimar, por la constitución que le rige. Entonces, esta República Democrática cada vez va a generar más hostilidades por la forma en que está llevando a cabo, porque no son capaces de solucionar los problemas de la crisis, de posguerra y el descontento social. De hecho, para 1932 en Alemania, casi el 30% de la población estaba sin trabajo, desempleo. Los índices de pobreza eran altísimos. Entonces, todo esto va a hacer que el partido nazi aprovecha este desprestigio de las instituciones propias de la República, que no son capaces de resolver la crisis, para atraer cada vez un mayor número de simpatizantes, que lo único que querían eran un orden y seguridad económica para el país. Entonces el fascismo va a ofrecer una alternativa, el partido nazi va a ofrecer una alternativa para lograr eso. Entonces, obviamente, van a surgir, como les dije, nuevos modelos y liderazgos políticos, y va a llevar a que se desarrolle un extremismo político. Los diferentes gobiernos que se fueron sucediendo a lo largo de este periodo tuvieron como rasgo común que durante este periodo la vida política se radicalizó y polarizó. Las alternativas eran muy, muy distintas, muy dramáticas. Por un lado tenemos la opción comunista de la Unión Soviética, que está dando vueltas como foco, pero también la opción fascista, que era todo lo contrario, anticomunista. Todas estas dos opciones como respuesta a la incapacidad de las democracias y del sistema capitalista liberal. Entonces vamos a pasar a que todo esto que acabamos de ver van a ser características, van a ser factores que van a potenciar el surgimiento de las ideas fascistas. Y entonces vamos a ver las características propias del fascismo. Primero, tenemos que los regímenes fascistas van a ser de carácter totalitario. Y como su nombre lo dice, el Estado va a intervenir en todos los ámbitos de la vida. Va a coartar las libertades de los individuos, y va a controlar tanto la actividad privada como la actividad pública, política y social, la economía, la educación, las comunicaciones. Por eso se habla que es totalitario. Entonces vamos a tener que las personas, los individuos, van a estar subordinados a las necesidades del Estado,
que es lo contrario a los fundamentos de un sistema liberal, del Estado liberal. Que en teoría, en un sistema liberal, el poder del Estado emana de los individuos. Son los individuos los que, al votar, democráticamente le entregan poder al Estado. En cambio, aquí, en este sistema totalitario, es lo contrario. Las personas, los individuos, están subordinados a las necesidades del Estado. Y va a tener un absoluto control de la sociedad. Y claramente va a existir un solo partido oficial que va a ser la única organización política que se va a permitir. Por eso se habla de que es totalitario. Otra de las características va a ser su antiliberalismo, como ya les dije, y antimarxismo. Van a estar en contra del sistema liberal, pero también en contra de las ideas marxistas. Los ideólogos del fascismo decían que el liberalismo era una ideología débil, así la caracterizaban, que era incapaz de frenar el auge del comunismo. Entonces, y que más encima, la democracia y la idea del sufragio universal, es decir, que todos pueden votar, los consideraban unos métodos inútiles que intentaban dar igualdad a los hombres cuando, según las ideas fascistas, no todos los hombres son iguales. ¿Ok? Entonces eso va a ser un punto que van a tener en desacuerdo con el liberalismo. Entonces los partidos políticos, porque acuérdense que en los regímenes fascistas va a existir un único partido político oficial. Entonces, para estos regímenes, los partidos políticos van a ser catalogados como instrumento de desmembración social. O sea, que distintas personas forman parte de distintos partidos políticos, lo único que va a hacer es que la sociedad se divida, cuando deberíamos ser un todo y ser una sociedad cada vez más homogénea. Entonces, por eso, esa es una de las razones y una de las excusas que van a dar para que exista un solo único partido oficial. Y van a ser antimarxistas porque, si ustedes se acuerdan, una de las ideas y uno de los elementos fundamentales de la doctrina marxista es la lucha de clases. En cambio, lo que postula el fascismo es que la sociedad debe ser homogeneizada, es decir, todos iguales. Somos todos alemanes, raza pura, por eso vamos a ver que se van a seleccionar quienes pueden ser catalogados de alemanes. Y por esas razones, sindicatos, partidos políticos, organizaciones van a ser eliminados, perseguidos por el Estado totalitario. Otra característica va a ser el autoritarismo y el militarismo. ¿Ok? Van a concebir la sociedad como una organización militar en la que todo individuo debe ocupar un lugar determinado. Tiene una función, tiene un lugar que ocupar y debe estar bajo el mando de un líder del Estado que es el que rige todo. Por eso hablo que esto va muy ligado al hecho de que son totalitarios. Y muy en línea con las ideas militares de la autoridad, la disciplina y la fuerza. Entonces, en este tipo de sociedad organizada de esta manera, no se da espacio para las discrepancias, para las disensiones, para la gente que está en contra. Eso no existe, no se da espacio para eso. Otra de las características va a ser el ultranacionalismo, la exacerbación de la idea nacional. La idea es alcanzar la unidad y la identidad nacional. ¿Ok? Ese va a ser un norte, eso se va a buscar. Entonces, en relación con eso, todos aquellos elementos que van a ser considerados extraños, por ejemplo, algunas minorías como los gitanos, ustedes saben muy claramente el caso de los judíos, van a ser perseguidos porque no forman parte, según la idea fascista, de esta identidad y de este ideario nacional. Y estas ideas van a ser utilizadas como arma política, como forma de generar simpatía en muchas personas, ensalzando la idea de la nación, ¿ok? Otra característica va a ser, como es claramente el caso de Hitler y también el caso de Mussolini, el líder carismático. La idea era que los fascistas trataban de conseguir una armonía en la nación bajo la acción de un jefe, cuyo liderazgo juntaba alrededor de él a todas las masas. Entonces era el que aunaba al pueblo. Todo el pueblo se había representado en él
Y claramente tenía que tener en ese caso un carisma especial. Y de este modo se evitaba, como ya les dije, el peligro que según los fascistas tenían las sociedades democráticas de que estaban acosadas por esta desintegración en partidos. Esta idea de que en la democracia que se permitiera la existencia de partidos generaba la desintegración de la sociedad. Aquí la existencia de un partido único y de un solo líder carismático al que todos miraban y al que todos seguían como líder hacía que la sociedad fuera una en conjunto y que siguiera unida. Y se tenía una fe ciega a este líder que se expresaba a través del culto, literalmente el culto a esta persona, que guía al pueblo. Otra de las características va a ser el uso de la propaganda, pero también del terror. En los regímenes fascistas van a poner un gran empeño y atención en controlar los medios de comunicación, como es el caso de la radio, de la prensa, y van a abolir la libertad de opinión, la libertad de expresión, siempre buscando esta idea de homogeneizar la sociedad, de que todos pensemos igual y vayamos por el mismo camino. Obviamente que ese camino es el que elige el partido, el que el partido dice que es conveniente. Y por eso se va a utilizar mucho la propaganda, los afiches, la radio, la prensa, el arte, etc. Y por último, otra de las características va a ser el racismo y la xenofobia. Dentro del mismo contexto de ser una nación de alemanes, o de italianos, o de la nacionalidad que sea, que tienen que estar todos como en el mismo camino y formar una sociedad común, hace que se persiga a estas pequeñas minorías, para evitar que, en palabras de ideas fascistas, que el ciudadano normal, el alemán como tal, se contaminasen de estas otras etnias o de estos otros grupos. Ahora vamos a pasar entonces a ver las principales características del fascismo italiano y del caso alemán, pero no van a ser los únicos casos, solo que obviamente para la Segunda Guerra Mundial van a ser los más importantes. En Italia vamos a ver, como pasó en la gran mayoría de Europa, va a haber una crisis de la monarquía parlamentaria y se va entonces a establecer el Estado fascista. Como ya les dije, los italianos al finalizar la Primera Guerra Mundial habían contado con que iban a tener mayores ganancias después de la guerra, pero no fue así. Hubo mucho descontento, obviamente después de la crisis esto aumentó y con todos estos problemas internos vamos a ver que van a existir luchas entre los partidos políticos y van a haber fuertes contrastes y problemas políticos dentro de Italia. Entonces va a ser un buen momento, un buen contexto para que surjan estas aspiraciones nacionales. Y va a aumentar el número de descontentos que luego se van a convertir en fanáticos de Benito Mussolini, que va a dar una nueva opción, como ya les dije, a lo que se estaba viviendo. Vamos a ver que va a haber una gran agitación social, problemas económicos, y Benito Mussolini, que como ya vimos en las características del fascismo, va a despreciar la democracia y el liberalismo, creía en que era necesario un gobierno de un hombre fuerte, que debía gobernar autoritariamente y no debía ni importar ni la comodidad ni la felicidad del individuo. Aquí no es importante lo que le pasa al individuo. Si el individuo lo pasa mal por el bien del Estado, está bien, así debe ser. ¿Ok? Entonces vamos a ver que en 1922 Mussolini se va a colocar al frente de 40.000 partidarios y emprendió la marcha de Roma con el fin de exigir que el gobierno entregara el poder. Aquí Mons está hablando que Hitler entró democráticamente. Sí, cuando veamos el nazismo alemán, vamos a ver que sí, en el caso de Hitler va a llegar a través de elecciones. Eso no quiere decir que no haya intentado hacerlo de una forma no democrática. Ya lo vamos a ver. Entonces, con esta marcha sobre Roma, en que un montón de profascistas, partidarios de Benito Mussolini, van a marchar hacia la ciudad. Aquí tenemos una foto de la marcha sobre Roma. Ahí está la foto. Vamos a ver que van a exigir
que el gobierno entregue el poder, porque con la excusa de que ellos no están siendo capaces de mejorar la situación de Italia. El rey entonces lo va a nombrar a él jefe de gobierno y en pocos años Mussolini va a imponer en Italia entonces un gobierno totalitario. Va a fomentar el desarrollo económico y en general va a lograr varios avances en ese ámbito, pero al contrario de lo que va a pasar en Alemania, su política exterior en los primeros años va a ser prudente, ¿ok? ¿Y en qué se va a centrar? Su nacionalismo va a estar principalmente inspirado en la grandeza de la Roma antigua. Se va a basar en esa idea de la antigua Roma como gran imperio romano para atraer más a la gente, a esta idea de fascismo y de nacionalismo. Y por ende, justamente por eso, este régimen fascista va a pretender dominar el mar Mediterráneo y conquistar al norte de África, siempre recordando la grandeza de Roma, que no sé si ustedes se acuerdan cuando lo vieron en el colegio, pero el mar Mediterráneo para Roma era el Mare Nostrum, dominaban el mar Mediterráneo. Entonces aquí Benito Mussolini va a buscar lo mismo. En el plano político va a abolir los derechos políticos, toda iniciativa individual va a estar subordinada al interés nacional, no importa lo que le pase al individuo. Una cita de Benito Mussolini, miren, todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Eso proponía. No importaba lo que pasara al individuo siempre y cuando fuera a favor del Estado. Va a silenciar intelectuales, se va a suprimir los partidos y las organizaciones sindicales, se van a prohibir las huelgas y lo que se va a crear van a ser sindicatos verticales. ¿Qué se quiere decir con eso? Que los sindicatos, que generalmente son de obreros, aquí lo que se quiere es que homogeneizar la sociedad, que seamos todos iguales, todos italianos con el mismo norte, se van a hacer sindicatos verticales, es decir, en los que van a pertenecer. ¿Por qué se dice verticales? Porque van a pertenecer a estos sindicatos tanto obreros como la burguesía, como los dueños de las fábricas, como los empresarios, etc. Se van a incentivar organizaciones infantiles y juveniles para ir haciendo una especie de control social, para ir adoctrinando a la juventud y se van a crear, por ejemplo, grupos universitarios fascistas. Ideológicamente, el Estado va a fiscalizar todas las facetas del pensamiento, se van a preocupar de la educación, como ya les dije, de adoctrinar niños y jóvenes, los medios de comunicación, la prensa, la radio, la cultura también van a servir para fomentar estas ideas fascistas, etc. Ahora vamos a ver entonces el caso del nazismo alemán, que al igual que Italia, solo que en mayor grado, Alemania va a ser un país que se va a ver muy perjudicado al terminar la Primera Guerra Mundial. De hecho, es el más perjudicado y sobre todo porque con el Tratado de Versalles las condiciones van a ser muy duras para Europa, le van a imponer, para Alemania, las condiciones que les van a imponer van a ser muy duras. Y como ya les dije, finalizada la Primera Guerra Mundial, se va a establecer en Alemania una república democrática, basada en la Constitución de Weimar. Pero el descontento a raíz del fin de la guerra, de como vergüenza posterior a la derrota en la guerra, más la crisis, como ya les he dicho, va a hacer que el descontento aumente y como la democracia liberal era incapaz de solucionar esto, se van a poner las esperanzas en otros sistemas. Entonces ahí los nazis van a aprovechar esta oportunidad como una opción. Hitler, que encabezaba este movimiento, estaba convencido de que Alemania debía asumir la dirección de Europa, que era el país indicado para aquello. Y obviamente para eso Alemania debía estar como lo mejor posible. Y se preocupó entonces, como todos sabemos, de la pureza racial. Y para eso había que eliminar a todos los elementos raciales que fueran extraños a la raza aria alemana. Cada una de las personas, al igual que como vimos en el caso del fascismo italiano, cada una de las personas debería estar al servicio de la nación.
todo concentrado en el bienestar de la nación. Y una frase textual de Hitler es: tú no eres nada, tu nación lo es todo. El individuo no es nada si no está dentro de una nación. Y todo lo que hace es en pos de esta nación. Entonces, como hablaban de que Hitler había llegado democráticamente en el chat, vamos a ver que en 1923 los nazis intervinieron violentamente en el escenario político alemán a través de un fracasado golpe de Estado. Y ahí Hitler va a ir a la cárcel por algunos meses, y va a ser ahí en la cárcel donde va a escribir el famoso libro Mi lucha, donde van a estar todos los pilares de la ideología nazi, como van a ser la idea de la superioridad racial, la crítica a la democracia, la idea de la expansión territorial, basado principalmente en la idea de la defensa del espacio vital alemán. Alemania necesitaba espacio, lo que él llamaba el espacio vital, es decir, crecer territorialmente para poder desarrollarse bien demográfica y económicamente, y también las ideas anticomunistas. Vamos a tener que hacer la crisis del 29, lo que va a ser la clave que va a ayudar a que el nazismo llegue al poder en Alemania. Y en 1933, Hitler va a ser nombrado canciller alemán. Y inmediatamente va a decretar la prohibición de los partidos y la supresión de los derechos constitucionales que tenían los partidos. ¿Por qué? ¿Bajo qué base dice que hace esto? Principalmente porque el año 1933, cuando él es nombrado canciller, ese mismo año Hitler va a acusar a los comunistas de haber incendiado el edificio del Parlamento. Se va a llevar a cabo un incendio en el Parlamento y él va a acusar a los comunistas, entonces va a ser la excusa para decretar la prohibición de este partido y toda la supresión de sus derechos constitucionales. Al año siguiente, obviamente se va a preocupar de crear un control sobre el partido nazi. De hecho, muchos de los líderes nazis van a ser asesinados por las rivalidades que se van a dar dentro del partido, siempre buscando como la perfección y que todos los más fieles formen parte del partido. Y vamos a ver que, al igual que Mussolini, va a tener grandes éxitos en su política económica, va a mejorar considerablemente la situación económica de Alemania. Y un punto muy importante es que Hitler va a eliminar las restricciones que había impuesto el Tratado de Versalles y va a iniciar el rearme de Alemania. Alemania va a volver a armarse, como carrera armamentista, a armarse nuevamente. Todo esto buscando este poderío militar para poder realizar su ambicioso programa político de política externa, que estaba basado en que todos los alemanes, todos los que formaran parte de la raza aria, estuvieran reunidos en una gran Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial y con la desintegración del imperio, obviamente muchos alemanes formaron parte de otras naciones, como por ejemplo de Checoslovaquia. Entonces, su política expansionista va a estar basada en esta idea de que todos los alemanes deben estar reunidos dentro de esta gran Alemania. Y para eso había que conquistar, como ya les dije, el espacio vital. Es decir, el espacio que era necesario para el buen desarrollo de la Alemania. Entonces su política internacional va a estar basada en eso. Va a ser una política expansionista y pangermanista, como ya les dije, esta idea de unir y de reunir a todos los alemanes. Y muy importante que les quede claro, porque el término nazi es del Partido Nacional Socialista. Eso significa. Pero este apelativo socialista, que está dentro de las siglas del Partido Nazi, más bien no tiene un significado real, lo que uno entiende como socialista. Porque, por ejemplo, simplemente era como una argucia, un truco para atraer a mayores sectores de la sociedad. Porque, por ejemplo, la estructura de la propiedad siguió siendo igual. Los terratenientes mantuvieron su influencia como seguía siendo antes. Entonces, el concepto socialista no lo maneja
de la manera que uno conoce. Y vamos a ver, igual que en el caso de Italia, que la sociedad va a sufrir un proceso de homogenización, es decir, que todos seamos iguales, que todos seamos alemanes iguales, y entonces va a desembocar en la persecución y la eliminación de todos los elementos que no, que no entren dentro de esta categoría. También, al igual que en el caso de Italia, se va a llevar a cabo una intensa acción de tutelaje de los trabajadores, de los estudiantes, para adoctrinarlos en las escuelas, con el arte, con la cultura, etc. Un factor, como ya les he dicho, fundamental, elemento clave de la ideología nazi va a ser la cuestión racial, todo para evitar la contaminación y conservar la pureza racial de aquellos que van a formar parte de esta gran Alemania. Entonces, la cultura, el arte, la radio, el cine, la propaganda, todo eso va a formar parte de lo que Alemania va a utilizar, de lo que Hitler va a utilizar para fomentar estas ideas como propaganda y para adoctrinar también a la población, por ejemplo, en el caso de la educación. La censura se va a extender a todos los ámbitos, al cine, a la radio, y se va a tener control, como ya les dije en el caso italiano, del adoctrinamiento de la juventud. Un ejemplo, por ejemplo, va a ser el caso del surgimiento de las juventudes hitlerianas, cuyos miembros eran inculcados desde los inicios en las ideas nazistas, en las ideas nazis. Y obviamente junto con la propaganda, el terror, la persecución, el miedo de pensar distinto también va a ser un arma que va a utilizar el gobierno de Hitler. Ahora bien, como yo les dije, el caso de Alemania y de Italia van a ser los más característicos, los más influyentes, los más importantes durante este periodo, pero no van a ser los únicos ejemplos de grupos fascistas en Europa. Entonces, no solo se dio en Italia y en Alemania, sino, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial se va a propagar estas ideas en todos los países que van a estar bajo la ocupación alemana, por ejemplo. Pero también va a ser el caso de otras organizaciones, como el ejemplo de la Falange Española, en España, obviamente, fundada en 1933. También va a estar el caso de la organización Rex, que es de Bélgica. También tenemos la Unión Fascista de Británicos. También está en Noruega la Unión Nacional. Por ejemplo, el Partido Popular en Francia. Entonces van a haber organizaciones fascistas en otros y en muchos otros países de Europa. También tenemos movimientos fascistas en Holanda, en Austria, en Portugal, en Yugoslavia, en Croacia, en Rumania, en Albania. O sea, no se lleva solamente a Alemania e Italia. Todo lo que vimos al principio sobre estas nuevas ideas fascistas y por qué van a surgir, deterioramiento de las democracias, la crisis económica, los problemas de la guerra, va a hacer que las ideas fascistas sean una opción en Europa en general, no solo en Italia y en Alemania. Van a haber organizaciones fascistas entonces en otros países de Europa. Ahora vamos a hacer un recreo de 10 minutos para después ya ver la Segunda Guerra Mundial, que obviamente está muy ligada con la que vamos a ver de los fascismos. Vamos a ver que todo lo que llevó a que surgieran los fascismos va a llevar también a que estalle la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, 10 minutos de recreo. Nos vemos a las 7:30.
Hola, hola. Volvimos. Pasan rápido los 10 minutos, parece. Por lo menos a mí se me pasaron muy rápido. Ya. Vayan conectándose de nuevo para seguir con la segunda mitad de la clase. Que nos queda media horita para ver todo lo que nos falta. Y para terminar. Ya. Entonces, ahora que ya vimos los fascismos a grandes rasgos, chiquillos, esto es para que ustedes tengan una base, por si quieren profundizar algún tema. Son características tanto de Italia y de Alemania que nos van a ayudar a entender la Segunda Guerra Mundial. Entonces, seguimos. Tenemos entonces que la Segunda Guerra Mundial, que se va a desarrollar entre 1939 y 1945, para muchos historiadores van a decir que el término de la Primera Guerra Mundial fue en realidad el inicio de la Segunda, ya que con el Tratado de Versalles de 1919 no se lograron resolver equitativamente los problemas y que de hecho se generaron muchas diferencias entre las potencias, generándose entonces nuevos conflictos. Entonces tenemos que en este contexto Alemania, Italia y también Japón van a iniciar una política expansionista en Europa, el caso de los dos primeros, y en Asia, en el caso de Japón, ante lo cual en un principio los países europeos se van a mostrar más bien expectantes. En las primeras etapas no van a hacer mucho, sino que van a mirar, van a estar atentos. Y ahí vamos a ver cuándo definitivamente van a contraatacar y va a iniciar la Segunda Guerra. Además, ¿qué va a pasar? Porque en un principio se van a quedar como expectantes, observando qué pasa, sin influir mucho en esta expansión, tanto de Alemania, Italia y Japón. Va a ser principalmente porque para Francia e Inglaterra, que van a ser las grandes potencias europeas en esos años, van a mirar con recelo a Alemania, van a mirar con temor estas ideas expansionistas alemanas, pero el anticomunismo de las ideas fascistas de la Alemania de Hitler van a ofrecerle a estas potencias, tanto a Francia como a Inglaterra, van a ofrecerle un contrapeso al avance de la Unión Soviética. Entonces, en un principio, solo en un principio, para las potencias europeas, las ideas alemanas e italianas van a ofrecer un contrapeso al avance que estaban teniendo las ideas comunistas de la Unión Soviética. Pero vamos a ver que después, finalmente, de todas maneras, les van a declarar la guerra a estas naciones. Entonces, Alemania, como vimos, va a empezar una expansión territorial basada principalmente con el argumento de decir, si Gran Bretaña se había convertido en el gran imperio oceánico, ¿por qué Alemania no podía ser el gran imperio terrestre? Y de hecho, ese va a ser como su norte. Se va a querer convertir y va a decir que tiene este mismo derecho a convertirse en un gran imperio terrestre. Entonces, los antecedentes y las causas de la Segunda Guerra Mundial van a ser las siguientes. Vamos a tener, como ya lo hemos repetido en varias ocasiones, lo que va a pasar con el Tratado de Versalles. Este tratado va a provocar el resentimiento y el descontento en Alemania, principalmente por el hecho de tener que pagar grandes indemnizaciones de guerra, que obviamente superaban todas las posibilidades económicas de Alemania. Y por otro lado, los italianos se van a sentir defraudados al no ser beneficiados como ellos esperaban, al no recibir todos los territorios que ellos esperaban. Entonces, en ambos países se va a iniciar unas fuertes ideas nacionalistas y se va a potenciar el nacionalismo. Eso quedó clarito. Entonces tenemos por un lado este humillante trato que fue para Alemania, que se sintió humillada al finalizar la guerra, y que Italia, si bien estuvo en el bando de los vencedores, no había obtenido todo lo que esperaba. Otra de los antecedentes de la guerra va a ser la crisis de 1929. Vamos a tener que esto va a potenciar todos los conflictos que ya habían en los países, como hemos repetido, y va a haber una gran hostilidad hacia los gobiernos democráticos. Y entonces esto lo van a explotar los partidos fascistas tanto en Italia como en Alemania. Pero no solo va a influir en Alemania y en Italia, sino que también a la economía japonesa. Vamos a ver que Japón se estaba conformando como una nación
exportadora de productos industriales. ¿Y qué va a pasar? Durante la crisis y obviamente posterior de la crisis, como los países quedaron muy mal económicamente, los clientes tradicionales de Japón van a poner barreras aduaneras. Es decir, ya no van a comprar tanto producto japonés. Entonces, para Japón va a ser vital que su país poco a poco se vaya construyendo en un imperio. Eso van a querer, pero obviamente la crisis va a hacer que esto se dificulte. Van a querer, obviamente, acceder a materias primas baratas y empezar a convertirse en un imperio comercial. Y van a querer disponer de un mercado garantizado. Van a querer garantizar territorios donde puedan vender su mercado y crear un imperio. Y el primer foco va a ser entonces China. Va a ser el territorio escogido por los japoneses para expandir su imperio. Otra característica entonces también va a ser, como ya hemos visto, el ascenso de las ideas fascistas, que ante este escenario de crisis económica, social, política y también ideológica, se va entonces a generar todo lo necesario para que surjan estos exacerbamientos de la nación y estos extremismos políticos. Como ya les dije, en un principio estas ideas de expansión, principalmente alemana, van a ser vistas con tranquilidad y desde la vereda del frente, se podría decir, por las potencias europeas, que prefirieron tomar una actitud pasiva para evitar la confrontación militar. Pero obviamente va a llegar un momento que estas ideas de expansión de los fascismos ya no van a ser tolerables por las potencias y ahí va a iniciar la guerra. Pero en un principio van a adoptar una posición más bien pasiva de intentar de evitar el conflicto. Obviamente un conflicto que vamos a ver que fue inevitable. Como ya les dije, Japón, que también va a formar parte de la alianza con Alemania e Italia, conocida como el Eje, aunque si bien no desarrollaba un régimen fascista, sí tenía características de totalitarismo y un gran militarismo. Y como ya les dije, tenía esta idea de crear un imperio y van a invadir territorio chino. Entonces se dice que el área de conflicto en el Pacífico con los japoneses, ahí es cuando va a entrar Estados Unidos. Lo vamos a ver puntualmente cuando veamos las etapas de la guerra. Pero esta idea de Japón de tener el control del Pacífico va a ser una de las razones por las que Estados Unidos va a ingresar a la guerra. Les voy a mostrar un mapa para que vean cómo en el Pacífico las dos potencias que se disputan ese mar, ese sector comercial, son Japón y Estados Unidos. Otro de los antecedentes de la Segunda Guerra va a ser la debilidad de las democracias. Las potencias democráticas europeas estaban en una situación de gran debilidad. Entonces, ahí es cuando van a poder surgir estas ideas fascistas y ocupar el lugar de las democracias y emprender esta campaña de reivindicaciones territoriales. Y por otro lado tenemos las políticas de pactos. Como ya les dije, durante la guerra va a estar el Eje, que va a formar parte Roma, o sea, Italia, Alemania y Japón, pero en un principio este pacto lo van a formar solamente Italia y Alemania. Antes de la guerra comienza en 1939, pero este pacto entre Italia y Alemania va a ser de 1936. Ese mismo año también Alemania, aquí estamos viendo cómo poco a poco se van formando las alianzas para que después tengamos ya las alianzas definitivas de la Segunda Guerra. Entonces en el 36 Alemania va a firmar un pacto con Italia. Ese mismo año también Alemania va a firmar un pacto con Japón para detener el avance del comunismo internacional, de la organización que estaba llevando a cabo Rusia de los partidos comunistas a nivel internacional. Entonces, tanto Japón como Alemania van a firmar este acuerdo para detener un poco la amenaza del comunismo internacional. Entonces estamos viendo cómo se van formando los bandos, porque Rusia va a estar en el bando contrario de Alemania y de Japón. Pero, aunque ustedes no lo crean, y en ese tiempo tampoco la gente lo podía creer, en 1939 Hitler y Stalin van a firmar un acuerdo. Se va a firmar el pacto de no agresión. Por un lado tenemos que
que era muy raro porque tenemos que el fascismo es antimarxista, como vimos. Entonces, ¿por qué Hitler firma un pacto con Stalin? Y a todo el mundo le pareció rarísimo. Bueno, las razones, por un lado, para Hitler van a ser la necesidad de asegurar la paz en el frente oriental. Como vimos que había pasado en la Primera Guerra, para Alemania fue muy complicado tener tanto ejércitos en el frente oriental, es decir, Rusia, como en el frente occidental, es decir, Europa, en el centro de Europa. Entonces, este pacto era una forma de asegurarse la paz en el frente oriental. Y para Stalin, que obviamente, como vimos cuando analizamos la clase de la Revolución Rusa, había llevado a cabo un aislamiento internacional. Rusia se manejaba sola, no necesitaba la ayuda de otros países. Entonces, lo que firmó este tratado, lo que se dice, para ganar tiempo, para prepararse para esta guerra que se veía venir. ¿Ok? Entonces también era una forma de asegurarse la paz. Pero vamos a ver que finalmente ese tratado no se va a cumplir, ya que ambas naciones van a formar parte de bandos contrarios. Y ya cuando ya había iniciado la guerra, en 1940, ya como les dije, ya iniciada la guerra, Alemania, Italia y Japón van a firmar el famoso pacto tripartito. Entonces, estas tres potencias van a formar parte de lo que se nos conoce como el eje, que era, se firmaba el tratado en caso de que hubiera una guerra de apoyo militar, claramente. Las potencias occidentales, donde estaban principalmente Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, no formaron en un principio como grandes acuerdos. De hecho, ante estos acuerdos que se veían por el bando contrario, como ya les dije, respondieron de manera tibia, esperando que no se llevara a cabo una guerra. Siempre analizando esa situación, manteniéndola bajo control, pero sin intervenir mucho, esperando que la guerra no se llevara a cabo. Vamos a ver, no sé si se acuerdan que vimos que se había creado al finalizar la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones, que en teoría era un foro para que los países pudieran conversar y solucionar los problemas. Bueno, claramente no funcionó, los puntos de vista eran muy distintos, entonces vamos a ver que por eso después se va a desintegrar la Sociedad de las Naciones y termina la Segunda Guerra Mundial, se va a crear lo que conocemos hoy en día como las Naciones Unidas. Entonces, ya vimos un poquito la política de pactos, pero ahora vamos a ver más claramente quiénes se enfrentaron. Como ya les dije, por un lado va a estar el bando conocido como las potencias del eje, que va a estar Alemania, Italia y Japón. Y por el otro lado, los aliados, que las principales potencias que van a formar parte de este bando van a ser Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y China. Pero a lo largo de la guerra van a ser muchos los países que van a formar parte de esta coalición, de este grupo de países. Por ejemplo, tenemos que a lo largo de la guerra van a haber 49 países en total. Pero estos que están en la lista van a ser los que van a tener más implicancia y lo más importante. Estados Unidos, vamos a ver que va a ingresar a la guerra cuando ya había iniciado, pero a grandes rasgos estas son las alianzas que se formaron en la guerra. Por ejemplo, en el caso del eje, vamos a ver después que los países que van a ser aliados de Alemania van a ser Hungría, Croacia, Bulgaria, Rumania, o sea, son muchas más naciones las que forman estos conjuntos, pero estos van a ser los más representativos, los más importantes. Ahora vamos a ver de lleno el inicio del conflicto. Ups, ahí está. ¿Qué pasa? Vamos a ver que la guerra se puede dividir en dos etapas. La primera va desde 1939, es decir, cuando estalla la guerra, hasta 1941. Esta guerra se va a desarrollar fundamentalmente en Europa y con el dominio, o sea, van a ir ganando las batallas las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Y la segunda etapa de la guerra va desde 1942 hasta su término en 1945, que es cuando se dice que la guerra adquiere más dimensiones mundiales. ¿Por qué? Porque va a ingresar Estados Unidos al conflicto. Y vamos a ver que otro foco de la guerra va a estar en el Pacífico, con Estados Unidos y Japón.
y que aquí cada vez las potencias del eje van a ir retrocediendo y finalmente van a ganar los aliados la guerra. Entonces tenemos que, como ya les dije, Hitler, desobedeciendo el Tratado de Versalles, la paz de Versalles, se estaba preparando bélicamente. Ese era como el primer paso. Y como él había declarado, deseaba anexar algunos territorios, como Austria, a su imperio, ya que en esos territorios vivían muchos germanos. Y la idea de él era unificar y unir a todos los alemanes, a todos los de raza aria. Entonces va a empezar por anexar Austria, rompiendo el Tratado de Versalles. Eso va a ser lo primero que va a hacer. Luego va a ocupar la región que se conoce como los Montes Sudestes en Checoslovaquia, donde habitaban también un gran número de alemanes. Pero el tema es que poco a poco va a ir extendiendo cada vez su poderío a otros territorios. No se va a quedar tranquilo con eso. Porque, como ya les dije, Hitler perseguía este sueño de unificar a todos los alemanes. Entonces, va a empezar poco a poco a aumentar estas conquistas de territorio. Ya no solo va a ser Austria y parte de Checoslovaquia. De hecho, va a conquistar toda Checoslovaquia. ¿Y qué va a pasar? Como ya les dije, Francia e Inglaterra van a ser como las dos potencias más importantes de Europa. Veían como Hitler iba ganando estos terrenos y rompía el Tratado de Versalles, pero en un principio estos avances alemanes fueron aceptados por estas potencias. Vistos con recelo, obviamente, pero aceptados porque entendían que el Tratado de Versalles había sido un poco malo, un poco rudo con Alemania. Y era justo entonces que este país quisiera recuperar un poco de territorio perdido. Y además, obviamente, porque nadie quiere enfrentarse en una guerra, entonces esperaban que esto se solucionara de otra manera y que, en cierto modo, Hitler se contentara con los territorios que ya había conquistado. Pero eso no pasó. Y bueno, además, otra de las razones por las que no reaccionaron, que ya les había dicho anteriormente, es que Hitler también luchaba contra el comunismo. Entonces sería como una barrera contra la expansión de las ideas soviéticas. Entonces, como que algo positivo dentro de todo podía tener. Entonces, estaban viendo cómo se llevaba a cabo este avance. Entonces, en las primeras etapas no reaccionaron. ¿Qué pasa? En pocas semanas, Alemania va a tomar Polonia. Y ya va a ser mucho estas ideas expansionistas alemanas. Las potencias se van a dar cuenta que parece que esto no va a tener fin, va a ser incontrolable. Entonces, los países aliados, en 1939, después de la toma de Polonia por parte de los alemanes, le van a declarar la guerra a Alemania. Entonces, en este contexto, es que Hitler, en 1940, como ya les dije, va a firmar el tratado con Stalin. Porque él sabe que es muy difícil mantener dos frentes, tanto oriental como occidental. Entonces, firmando un tratado, un pacto, mejor dicho, con Rusia, se va a asegurar tener ese frente en paz y poder concentrarse en el frente occidental, donde las potencias les acaban de declarar la guerra. Entonces, como ya les dije, la primera etapa se desarrolla principalmente en Europa y se caracteriza por los avances de las potencias del eje. No sé si ven muy bien, pero tenemos a Alemania en el centro, verde, y no me alcanza a hablar eso. Bueno, tenemos a Alemania en el centro y las flechitas de colores que son las etapas de los avances. Pero todos los avances se llevan a cabo desde Alemania a los otros países. Llega a Noruega, llegan a Dinamarca, vienen aquí. Llegan a Noruega, llegan a Dinamarca, incluso intentan llegar a Londres, Francia, Grecia, y van avanzando hacia la Unión Soviética. Entonces, esta primera etapa se va a caracterizar por los avances de las potencias del eje, por los países del eje. Vamos a ver que va a tratar de invadir Inglaterra, pero se va a encontrar con una gran resistencia aérea. De todas maneras va a lograr destruir un montón de fábricas, de instalaciones, etc. Pero se va a encontrar con resistencia. Y Hitler, que hasta ese entonces estaba acostumbrado a ganar, como podemos ver todos los avances que ha llevado a cabo, deja este avance, no sigue intentando de llegar a Inglaterra, lo deja para más tarde y se va a centrar en atacar a Rusia. Y va a ignorar el pacto que acabamos de nombrar, que había hecho el pacto de no agresión que había llevado a cabo con Stalin. Entonces, en Alemania va a empezar a atacar a Rusia.
Este plan para atacar Rusia se conoce, es la famosa Operación Barbarroja. Y la idea era poder llegar a Moscú, a Stalingrado y a Leningrado y ocupar la ciudad para poder controlar el petróleo de esa zona. Esa era como la meta. También, obviamente, una vez que dominaran Rusia, Japón, aliada de Alemania, iba a poder controlar el Pacífico y amenazar a Estados Unidos. Estados Unidos todavía no ingresaba en la guerra, pero si las potencias del eje lograban controlar el territorio ruso, obviamente Japón iba a poder centrar todas sus energías en controlar el Pacífico y amenazar a Estados Unidos, justamente para evitar que Estados Unidos ingresara. Si Japón podía concentrarse en el Pacífico, iba a poder amenazar a Estados Unidos para que no entrara en el conflicto. Se organiza esta operación, Hitler ataca a la Unión Soviética, pero evalúa mal el poderío ruso, cree que son más débiles y los rusos van a defender Stalingrado y el ejército alemán va a tener que replegarse y ir retirándose. De hecho, va a ser el invierno ruso, no, ustedes se imaginan, el frío que debe hacer allá, están casi en el polo, va a ser el invierno el que va a terminar por vencer definitivamente a las tropas alemanas, como que no van a sobrevivir al invierno. Van a morir muchísimos alemanes y vamos a ver que un gran porcentaje de soldados alemanes se van a rendir y se van a retirar. Y para que ustedes tengan una idea un poco del fanatismo de Hitler, todo el mundo ya sabía que la Operación Barbarroja, en Rusia era un fracaso. O sea, era imposible seguir peleando, ya los alemanes debían retirarse de Rusia. Y los soldados que se rinden, Hitler pedía que se suicidaran. A ese nivel era el fanatismo. Él a toda costa quería que siguieran peleando. Y como no lo hicieron, exige que se suiciden. Entonces tenemos que la primera etapa se concentra principalmente en Europa y el gran poder de expansión que van a tener los países del eje. La segunda etapa, que se conoce como la fase mundial de esta guerra, vamos a ver que mientras se desarrollaba la guerra en Europa, Estados Unidos se mantenía neutral. Pero después, con el tiempo, va a empezar primero a dar apoyo económico a Inglaterra. O sea, la neutralidad ya no es tanta, no influye directamente en el conflicto, pero sí va a enviar apoyo económico. Obviamente, Estados Unidos ve con recelo a Japón sus ideas de controlar el Pacífico. Aquí se ve en el mapa que tenemos, no sé si ven el cursor, pero aquí es Japón, esta es la isla de Japón, y aquí tenemos Estados Unidos. Entonces, la idea es controlar esta zona de comercio. ¿Ok? Aquí el mapa es distinto porque no se ve Europa. No estamos acostumbrados a ver el globo desde esta orientación, pero vamos a ver que este va a ser otro foco del conflicto, esta zona. Entonces, Estados Unidos va a ver con recelo un poco estos avances japoneses y Japón, al mismo tiempo, va a ser contrario y va a mirar con malos ojos este poder que Estados Unidos hasta ahora tenía en el Pacífico, que de hecho constituía el principal obstáculo para la expansión japonesa. Estados Unidos era un obstáculo para que Japón pudiera expandirse hacia el continente asiático y todas estas islas de las Polinesias. ¿Ok? Entonces, Japón va a decidir resolver este conflicto mediante la guerra y, como ya habían comentado anteriormente, el 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses van a lanzar un ataque contra la flota norteamericana que va a estar anclada en Pearl Harbor, Hawái. Y eso va a ser un detonante de que Estados Unidos e Inglaterra le declaren la guerra a Japón. Y obviamente, pocos días después, Alemania e Italia le van a declarar la guerra a Estados Unidos. Entonces la guerra ya se había hecho global. Entonces tenemos que se forma definitivamente, como ya les dije, esta alianza entre Francia, Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Estos países entonces, con la entrada de Estados Unidos, con el avance bélico de Japón, se van a unir definitivamente, van a ser conocidas como los aliados y van a pelear en contra de los países del eje. Entonces, como podemos ver, en esta guerra tenemos tres frentes. Por un lado, uno que no hemos nombrado mucho, pero se los digo, es en el norte de África,
donde Italia quería tener territorios por el tema este del mar Mediterráneo, que quería controlar el mar Mediterráneo. Bueno, entonces uno de los focos, de los frentes de batalla va a ser el norte de África. Otro va a ser el frente oriental, Rusia. Y otro va a ser el Pacífico, contra los japoneses. Uy, se me cambió la diapositiva. ¿Ok? Entonces, por hoy tenemos eso. Vimos las principales etapas de la Segunda Guerra Mundial. Ojalá que les haya quedado bien claro. Acuérdense de que al principio se habla de una guerra más bien centrada en Europa, con avances de los países del eje, de Alemania y de Italia. Avances territoriales, como mostraba el mapa. Llegan a Noruega, Dinamarca, Grecia, conquistan Polonia, toda esta zona del Cáucaso. Pero ya la segunda etapa, con la entrada de Estados Unidos, con esta fase más mundial, vamos a ver que poco a poco, como pueden ver en el mapita, ahora las flechas van hacia el otro lado, van hacia Alemania, van a tener que ir retrocediendo y la ofensiva, los ataques de los aliados van a ir ganando, van a ser cada vez mayores. Y ya la próxima clase vamos a ver el término de la Segunda Guerra. Vale, pregunta si las clases son solo los lunes. Sí, son solo los lunes. Y les vuelvo a preguntar, como les pregunté al inicio de la clase, ¿por qué parten a las 6:30? No sé si les molestará mucho que partan a las 7. Coméntenlo en el chat, ahí nosotros los vamos a estudiar y obviamente les vamos a avisar con tiempo para que los chicos que ven la clase de biología a las 5 puedan llegar a las 5:30, para que parta un poquito más tarde, porque muchos no alcanzan a llegar, ¿ok? Bueno, eso fue la clase de hoy. La próxima clase vamos a ver entonces el nuevo orden político internacional. ¿Qué vamos a ver concretamente? Vamos a ver el término de la Segunda Guerra Mundial y las principales características de esta guerra, porque ahora solo vimos las etapas. Después vamos a ver las características, lo que significó esta guerra y obviamente las consecuencias del nuevo orden internacional. Cómo se va a reorganizar la estructura para después entender el periodo de la Guerra Fría. ¿Ok? Espero que no les haya quedado ninguna duda, que tengan una muy buena semana, que les haya gustado la clase y los dejo invitadísimos para mañana martes a las 6:30 a la clase de lenguaje con el profe Pablo. ¿Ok? La clase 1 y la clase 2 de historia ya están en el canal de YouTube, por si quieren verlas, y esta clase tendrá que estar esta semana en internet, ¿ok? Entonces, que estén muy bien, nos vemos, cuídense y que tengan una muy buena semana. Gracias a ustedes por participar en la clase.